Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy tendremos con nosotros al doctor Manuel Fernández. En breve conoceremos mucho más de él. Salud. ¿Tienes gripe, secreción nasal o estornudos? Toma Sanitos, antigripal extra fuerte y resuelto el problema. Búscalo en sus diferentes presentaciones, capletas y jarabes. Sanitos es un producto de Laboratorios Britannia. Distribuidor exclusivo, Disfármaco. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de Salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Manuel Fernández, el cual en la actualidad es el gerente de AMIR Dominicana. Hola doctor, ¿cómo se encuentra hoy en día? Muy bien, muy buenas noches Jessica. Un placer tenerlo acá, doctor. Igualmente, el placer es mío. Doctor, cuéntenos qué es AMIR Dominicana. Bueno, AMIR Dominicana es una institución de formación académica que nace hace unos 13 años. Se dedica a la formación de médicos de cara a exámenes de competencias internacionales. Dígase, el examen MIR de España para el acceso a la especialidad en España, valga la redundancia. Para el examen ENUR de República Dominicana, que es el examen nacional único para aspirantes a residencias médicas. El examen ENAR de México, aparte de que tiene otras áreas del saber médico, como son maestrías, maestría en medicina estética, maestría en gestión de salud, tiene diplomados, múltiples cursos y actualizaciones en el área de la salud, y es una institución que se dedica a la formación de recursos en salud y educación médica continuada. Entonces, el AMIR se dedica a la preparación de los médicos para recibir estos exámenes y luego también tiene un amplio currículum para maestrías, posgrados y diplomados. Correcto. Porque no solamente es preparar al médico para que pueda acceder a su sueño de ser especialista, sino también que luego de que es especialista, pues también se pueda mantener actualizado. Y no solo ello, sino que el médico que no logra acceder a una especialidad médica, pues también tenga otras opciones formativas que no sea la de hacer una especialidad como tal. Es decir, brindamos un servicio, brindamos una oferta académica completa ya para el médico. Inclusive, el médico que esté en formación se puede enrolar con nosotros a través de plataformas que nosotros tenemos para ayudar al estudiante en su formación durante su carrera. Entonces ustedes vienen siendo como un eslabón de fortalecimiento en la preparación médica de los estudiantes durante su carrera. Correcto. Doctor, hablando de fortalezas, debilidades en el área educativa en nuestro país, ¿cómo nos encontramos tanto en fortalezas como en debilidades? En cuanto a la educación médica de nuestro país, pues fíjate Jessica, nosotros, según la experiencia que he acumulado durante muchos años en el ámbito de la formación médica, pues te puedo decir que nosotros hemos avanzado bastante en lo que es la formación médica a nivel del grado, pero todavía nos queda un amplio camino por recorrer. Te puedo hablar de fortalezas. Ahora mismo nosotros tenemos, por ejemplo, te puedo citar, estamos delante de países del primer mundo cuando, por ejemplo, nuestros estudiantes tienen acceso a hospitales y a poner manos, podemos decir, desde que están probablemente en el primer y en el segundo año de carrera. Sí.
cuando estudiantes, o mejor dicho, profesionales de la salud de otros países del primer mundo, no le ponen la mano a un paciente, a una persona real, hasta que han concluido sus estudios. Esa es una fortaleza de nuestro sistema, que nosotros formamos a nuestros recursos humanos en salud en los hospitales desde temprano en la carrera. Tenemos muy buenos docentes. Esa es una fortaleza también que tenemos. Y hemos avanzado en cuanto a lo que tiene que ver con la simulación médica. Queremos avanzar más, lógicamente. Estábamos un poco rezagados con eso. Hay instituciones de formación en salud privada que llevan muchos caminos recorridos en cuanto a la simulación médica, pero hay otras que se habían quedado rezagadas, pero se han ido poniendo al orden del día y a lo que las exigencias internacionales exigen para que un médico tenga las capacidades de lugar para poder luego, posteriormente, enfrentarse al día a día y a exámenes de competencias internacionales y poder acceder a un posgrado. En cuanto a debilidades, te puedo mencionar, por ejemplo, una debilidad nuestra, de nuestro sistema, es el hecho de que nuestros estudiantes no integran los conocimientos. Nos hace falta eso. Nos hace falta que nuestro currículum, nuestro pensum, se integren los conocimientos, que nuestros estudiantes sean capaces de tener un razonamiento clínico, que sus conocimientos no estén dispersos. En mis años de experiencia te puedo decir que es algo que lo vi con mucha preocupación, que nuestros estudiantes llegan a un quinto año de carrera con los conocimientos dispersos. Hay que incentivar el razonamiento, inculcar el que esos criterios se unifiquen. Eso se consigue y está establecido. La educación médica está establecida en la educación médica cómo integrar y cómo conseguir que un estudiante tenga un razonamiento clínico. Otra debilidad que nosotros tenemos, lógicamente también va orientada hacia eso, es el que cuando nuestros estudiantes terminan, se enfrentan al examen nacional de residencias médicas y una gran cantidad de ellos reprueba el examen. Reprueba el examen. Entonces, es evidente de que nosotros tenemos muchos aspectos que mejorar en cuanto a la educación médica se refiere. Bien, otra pregunta sería, ¿a qué usted cree cuál sería el factor que haga que suceda esa dispersión? Porque si bien es cierto, tenemos mucha tecnología, tenemos muchas páginas, estudios a la mano, pero se supone que el estudiante tiene más acceso en la actualidad a información de lo que teníamos en el pasado. Sí. Entonces, ¿cuáles serían esos factores que desayudan a que un estudiante tenga ese tipo de dispersiones? Fíjate, aunque tenemos acceso a la tecnología, no hace mucho que nuestras instituciones de formación en salud han ampliado su repertorio en cuanto a acceso a nivel de biblioteca, a acceso a material digital, la actualización de los materiales. Y una debilidad que se me escapaba anteriormente es la investigación. Nuestros estudiantes no investigan, no se incentiva la investigación. Y nosotros tenemos un mecanismo a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Fondocid, donde hay unos recursos importantes, porque no es que nuestro país no haya puesto los ojos, o que nuestro ministerio, nuestro órgano rector de la educación superior no haya puesto los ojos en la investigación. Es que hay que trabajar ese tema de la investigación e incentivar a la investigación. Entonces, sí tenemos tecnología, pero hay que incentivar a utilizarla. Exacto.
hay que saber cómo utilizarla. Por ejemplo, hay instituciones que utilizan la simulación, pero muchos de sus docentes hubo que capacitarle para utilizar la simulación. Otros se negaban a educar a los estudiantes con simulación, tal vez por miedo a no saber utilizarla. Pero debemos ponernos a la par. Grandes profesionales de nuestro país que de cierta manera tienen algún tipo de recelo hacia la hora de utilizar nuevas tecnologías. No pasa nada, hay que lanzarse. Nuestros jóvenes aprenden más ahora en las redes que en una biblioteca. Eso es cierto. Entonces hay que darle acceso a nuestros jóvenes y llevarlo por ese camino, o sea, la tecnología. Sí. Ahí es donde está la clave. Sí. Y bueno, ya en ese punto, usted es uno de los que interviene, ya que usted está ayudando en esas debilidades con Amir, porque justo Correcto. Ahí es que ustedes están. Entonces, ya como usted está ayudando con ese fortalecimiento, aparte del reforzamiento para los exámenes y para poder pasar esos exámenes, ¿qué otras vías usted cree que se pueden utilizar para seguir fortaleciendo esa parte en los estudiantes? Para fortalecer la educación médica. Ajá, sí. Fíjate, nosotros podemos fortalecer la educación médica trabajando desde antes que los estudiantes nos lleguen a las facultades de medicina, que ese es un tema que debemos tratar. Conforme nosotros trabajemos el antes y nuestro sistema educativo se fortalezca, vamos a tener mejores recursos humanos en salud, porque hay que decir la verdad, nuestros profesionales, nuestros docentes, no les llega el mejor producto, el mejor nivel académico a las facultades, y hay que hacer un esfuerzo importante para usted nivelar y preparar, educar y enseñar a ese estudiante que llegó de la calle a comenzar a estudiar una carrera, que muchas veces se ha inscrito en la carrera sin la vocación del lugar. Eso le iba a preguntar, si era tenía que ver con el examen de aptitud, para ver si realmente va a amar lo que va a estudiar. Claro, entonces nosotros tenemos, por eso inicié diciendo que es atrás donde nosotros tenemos que comenzar a trabajar. Porque conforme nosotros trabajemos eso, y una vez nos llegan a las facultades y hacemos un buen ejercicio de captar esos estudiantes, pues nosotros vamos a tener mejores profesionales en salud, que son muy buenos. Nosotros egresamos muy buenos profesionales. Y dicho sea de paso, podemos mencionar muchísimos profesionales de éxitos en nuestro país. Sí. Otra pregunta, ya yéndonos a la parte del posgrado, ¿cuáles opciones tenemos aquí en el país para estudiar posgrados, tanto acá como fuera del país? Nuestro país tiene muchas opciones de posgrado, muchas. Desde lo más básico que podemos mencionar, que es pediatría, ginecología, obstetricia, cirugía, que son especialidades, diríamos las especialidades básicas a salir. Y hay muchísimas opciones entre ellas, y luego se pueden hacer subespecialidades. Una vez se concluye una especialidad, tú puedes hacer una subespecialidad. Fíjate, nosotros tenemos ese mecanismo aquí que difiere de otros países. Por ejemplo, te cito España. En España, si tú quieres ser, por ejemplo, gastroenterólogo, que allá le llaman especialista en aparato digestivo, tú lo haces directamente, tú te vas a hacer esa especialidad. Aquí tú debes hacer medicina interna primero, y eso te va a costar 3 años.
para hacerte médico internista y luego irte 3 o 4 años luego a hacerte médico internista y luego irte a hacer el posgrado en gastroenterología. Si tú, por ejemplo, quieres hacerte neumólogo, tienes que hacer medicina interna primero. En España tú puedes aplicar por neumología directamente y esos son 3, 4 años que tú te ahorras de tu formación académica que lo puedes hacer. Ahora, cada sistema tiene su particularidad. Nosotros en nuestro país tenemos múltiples salidas. Ahora bien, la situación se presenta, la cantidad de médicos que se van en busca de esas opciones. Nosotros presentamos anualmente un promedio de 5.000 médicos al examen nacional de residencias médicas y hay a lo sumo 1.000 plazas para nuevos médicos residentes. España, por ejemplo, España presenta 10, 12, 13.000 médicos y tiene unas 7.500 plazas disponibles. Bastante plaza. Claro, pero hay una diferencia muy clave que podemos desarrollar a lo mejor más adelante, algunas salidas formativas también. España, por ejemplo, ¿cuál ha sido el éxito del sistema sanitario español? La atención primaria. Atención primaria, ¿cierto? ¿Y cuántas plazas de medicina familiar y comunitaria tiene España? 2.000 plazas. De esas 7.000 plazas que yo he mencionado, 2.000 son medicina familiar y comunitaria. Nosotros aquí tenemos probablemente unas 160 plazas de medicina familiar y comunitaria. Y no todos quieren hacer medicina familiar y comunitaria. ¿Pero por qué? Porque no tiene la salida que se esperaba, porque la atención primaria nuestra no ha entrado en ejecución. Es un tema pendiente, es una asignatura pendiente nuestra como país y como modelo sanitario. Nuestra atención primaria no ha entrado en ejecución y es una necesidad. Una vez nosotros implementemos la atención primaria, la salida profesional de esos médicos familiares y comunitarios son los llamados a estar en las llamadas unidades de atención primaria que nosotros tenemos, las UNAPs. Entonces, a nivel de otros países existen muchísimas plazas también, las que he mencionado. Aquí nosotros tenemos buena salida profesional a nivel médico. El asunto está en que en la cantidad de plazas que se oferta no es proporcional a la cantidad de personas que se presentan, de médicos que se presentan al examen. Entiendo. Entonces tenemos esa situación. Igual pasa en otros países, tampoco es que... Sí, sí. ¿Y cuáles son las opciones que más buscan los doctores? Los estudiantes cuando ya van los doctores cuando van a especializarse, ¿cuáles son las opciones más... las que más gustan? Las que más le gusta a un médico. Sí. Bueno, a cualquiera le gustaría ser neurocirujano. Pero en la neurocirugía es bastante complicada. Muy complicado y hay apenas probablemente 2 o 3 plazas. Por ejemplo, nosotros tuvimos en AMIR este año que de 5.000 médicos que se presentaron al examen, la calificación más alta de todos ellos fue un alumno nuestro, 87 puntos si mal no recuerdo, de todos ellos, y eligió neurocirugía, el doctor Alexander Castillo, egresado de la UCE, de la Universidad Central del Este. Fue formado por nosotros. Y siempre, cuando una persona saca la más alta calificación en un examen, siempre anda buscando neurocirugía, cirugía plástica, otorrinolaringología, y entonces ya conforme la puntuación, pues ahí van mirando las opciones que más le va de acuerdo a la puntuación que haya sacado. La dermatología es una plaza muy codiciada y deseada en nuestro país y también en otros destinos. Por ejemplo, la dermatología en España se acaba en un puesto 700 más o menos. Y le estoy hablando de que en España eligen, como dije anteriormente, unas 7.000 personas. Y ya en un puesto 700 ya no hay plaza de dermatología. Sí. O sea, se acaba rápido.
Será por la carencia que sí. Gusta más. Sí. Será. Las necesidades formativas que usted está viendo de la formación que están requiriendo los estudiantes de medicina en nuestro país y los profesionales, o sea, para optar a posgrados. Sí, esa es muy buena pregunta, sí. Jessica. Es una situación que nosotros, debido a la pandemia, nos dimos cuenta, por ejemplo, de que a nosotros nos hace falta formar epidemiólogos. Nosotros tenemos muy pocos epidemiólogos y de hecho se abrió la primera residencia en epidemiología que no la había. Es un logro. Se abrió residencia. Nos hacen falta médicos salubristas, tal como dije anteriormente, médicos epidemiólogos. Nos hacen falta biólogos. Nos hace falta médicos de medicina de deporte, por ejemplo. Hay muchas áreas. Atención primaria. Como atención primaria, que la dejé de último y qué bueno que tú me la recuerdas. Sí. La atención primaria, nosotros debemos formar más médicos en atención primaria, pero con la seguridad de que nuestras autoridades van por fin a implementar la atención primaria, porque tenemos una situación, llevamos años formando médicos familiares y comunitarios, pero con una restricción. Las ARS no le dan códigos. Entiendo. Porque ni son médicos internistas, o sea, las ARS, según las ARS, porque son profesionales bien formados, pero para las ARS ni son internistas, ni son médicos de atención primaria, porque la atención primaria no ha entrado en ejecución. Entonces, el médico familiar y comunitario está llamado a estar al frente de las unidades de atención primaria, que son muchísimas, miles las que tenemos en el país. ¿Y qué pasaría? Los médicos pasantes, que una vez un médico, un estudiante de medicina egresa de la carrera, lo mandan a una unidad de atención primaria, a hacerse frente de una unidad de atención primaria en una comunidad que no conoce, que tiene que iniciar desde cero a conocer las patologías, las principales patologías de esa comunidad, a conocer cuáles son esos ciudadanos, esos pacientes que están en su área, en su radio de acción, pero ¿qué sucede? En un año se va y viene otro. No hay una continuidad en el proceso y por eso nuestro sistema tiene esa carencia y está como está. Por eso vemos que los hospitales del segundo y tercer nivel están colapsados. Porque la atención primaria no funciona como tal. Entonces vemos esa necesidad formativa. Y ahí está el médico escolar. ¿Qué te parece si en cada escuela nosotros ponemos un médico escolar que maneje al dedillo las patologías que se presentan en la infancia? Y eso cuesta poco. Tú puedes reconvertir un médico general y darle las herramientas necesarias y las capacidades necesarias, los conocimientos necesarios para que se enfrente a esa situación en las escuelas. ¿Qué te parece? Sería muy buena solución. Porque realmente cuando entran a la escuela lo primero que hay es como un cruce de bacterias y los niños en las primeras 2 semanas se enferman. Ahora con el inicio del año escolar, por ejemplo, las escuelas. Sí, las escuelas. Los colegios, por ejemplo. Los colegios pudiesen contratar médicos escolares. Capacitarlos para la situación del COVID, para que ayuden. Me gustaría ver un médico, al menos un médico en cada escuela o en cada colegio, orientando. No, pero han tenido que ser los propios maestros. Sí, en verdad, sí. Quienes están orientando a los estudiantes, a los padres cuando llegan. Y hay muchas situaciones que un médico pudiera resolver, algún tipo de accidente que se produzca en el momento. Pero claro. Siempre hay que esperar que llegue el papá, llevarlo al llevarlo al hospital. O sea, hay tantas cosas que se pueden resolver con esa en verdad. Así es, así es. Y en la atención primaria. Es el hándicap, la atención primaria. Ahí es.
Pero ¿no cree también que eso se debe a, bueno, incentivos? Porque realmente tenemos especialidades donde los doctores les va muy bien económicamente. Esas son como las carreras cuando uno va a estudiar, uno piensa ingeniería, arquitectura, voy a estudiar medicina, porque por acá a estas personas cuando estudian les va bien. Sí. Entiendo que debería haber también eso se ha hablado, un buen incentivo para el médico familiar. Para esas creo que la para sociedad, esas especialidades. Creo que la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria, creo que en su momento presentó una propuesta sobre eso y en esa propuesta habían incentivos para que el médico familiar se trasladara a esos lugares. Porque lógicamente un médico familiar y comunitario que es un especialista no se va a ir a una unidad de atención primaria donde se requiera su servicio por el salario base que estipula el Servicio Nacional de Salud. Hay que ponerle otros incentivos. Exactamente. Para que compense, porque es un profesional que va a brindar y que es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud, la atención primaria. Es ahí donde tú tienes que invertir, en la atención primaria. No es arriba, en el tercer nivel, es abajo, porque tú tienes el tercer nivel colapsado. El primer nivel es el que te va a resolver, las unidades de atención primaria, es el que te va a resolver el caos que tú tienes más para arriba. Es ahí donde tú tienes que trabajar. Yo siempre he dicho que la prevención debería ser más costosa que la enfermedad. Claro. Para que comiencen a valorizar la prevención. Claro. ¿Con cuáles ayudas cuentan el personal de salud para poder seguir sus posgrados, seguir estudiando? ¿Y con cuáles ayudas cuenta también para su desenvolvimiento en esas especialidades? Porque supongamos que encontramos a alguien que no le importan las barreras, quiera irse por la atención primaria porque lo siente. ¿Con cuáles ayudas cuentan esas personas? ¿Asesoría tú te refieres? Sí, ¿O unas orientaciones? Orientación, preparación. Nosotros como institución orientamos muy bien a nuestros alumnos, ya una vez también que están dentro de su formación académica, también cómo desarrollarse en su ámbito laboral. Ahora bien, cuando un profesional va a elegir una área en la que se va a desarrollar o una especialidad en la que se va a desarrollar, tiene que pensarlo muy bien. ¿Por qué? Yo conozco colegas que han hecho una especialidad porque es la que han podido conseguir en el momento y para no quedarse fuera, y han luego concursado por otra que es la que realmente han querido y con la que se sienten bien. Entonces, hace falta también el que nuestras instituciones pues también enfoquen, el propio Ministerio de Salud, que es quien lleva la parte de residencias médicas. Me gustaría ver que la Oficina Nacional de Residencia Médica, la Dirección de Residencia Médica del Ministerio, haga algún tipo de taller relacionado con lo que tú mencionas, de sensibilización y orientación hacia el posgrado, para ver con aptitudes hacia dónde un médico puede dirigirse. Yo iba a mencionar eso, pero no quería sonar atrevida. Entiendo que así como hay exámenes para ver qué carrera quieres estudiar, deberían haber exámenes para ver qué especialidad es la tuya. Claro, me gustaría ver eso. Me encantaría. Sería muy bueno. En breve continuamos con el doctor Manuel Fernández aquí en su programa Hablemos de Salud.
hacerse el examen de próstata ahora es un fly al catch. Es necesario, es gratis y es muy rápido. Chequéate, no los dejes para después. Para mayor información sobre los hospitales disponibles, llame a asterisco 462. Servicio Nacional de Salud, Seguro Nacional de Salud y la primera dama Raquel Arbaje, uniendo voluntades. Continuamos con su programa Hablemos del Salud con el doctor Manuel Fernández. Doctor, vemos que AMIR tiene educación continua online. Así es. Háblenos de su experiencia, ya que esto es algo nuevo, sobre todo en nuestro país, en otros países se han implementado, pero aquí esto es nuevo. Háblenos de su experiencia online y cómo ha sido la aceptación del sector salud de esta nueva ejecución de la educación. Claro. A raíz de la pandemia, me sorprendí de que nosotros nos vimos, o nuestro sistema educativo enfrentó un reto importantísimo que todavía estamos nosotros librando, esa batalla. A toda vista está el tema de la educación básica de nuestro país, el MINER, que ha enfrentado una batalla titánica con el tema de la educación, que ha tenido que valerse de múltiples herramientas para que el año escolar pudiera salir a flote. ¿Qué nos sucedió a nosotros como institución, AMIR, que ya llevamos años formando de manera virtual? Nosotros, a través de nuestra propia herramienta que tenemos, que es AMIR TV, todas nuestras clases, aún el profesor estando en el aula con los alumnos, cuando no se hablaba, cuando no teníamos ni idea de que nos íbamos a enfrentar a una pandemia, todas nuestras clases se transmitían a través de nuestra herramienta AMIR TV por transmisión en directo. Luego esas clases se quedan alojadas en nuestros servidores y nuestros alumnos la pueden ver cuantas veces quieran. Ese es un modelo pedagógico que nosotros hemos establecido desde hace muchos años. Entonces nos dio la ventaja a nosotros de que los alumnos ya conocían y estaban adaptados a la virtualidad. Ahora bien, cuando llega el momento de que ya no van a poder venir a las aulas, todo va a ser virtual, pero tuvimos nosotros la tranquilidad y el alumno tuvo la tranquilidad de que el profesor seguía yendo a las instalaciones a transmitir en directo y el alumno se conectaba a la transmisión en directo con nuestro docente y veía su clase por transmisión en directo, como si hubiesen estado en el aula. Exacto, se sentía que estaba ahí. Se sentía, y clases no interactivas. El chat, sí, y todo, y se encendían las cámaras, y vaya, entonces fue muy fácil. Nuestros médicos la llevaron muy fácil a la hora de seguir su preparación con la virtualidad. Ahora bien, no deja de existir la situación de cuando una persona llega y quiere hacer, por ejemplo, la maestría en medicina estética, que tiene prácticas presenciales, pero también se puede hacer completamente virtual. Entonces, lógicamente, hay personas que aprenden haciendo, y eso no lo podemos ocultar. Y es difícil, hasta cierto punto, a veces convencer a una persona, a un médico, de que la educación virtual médica, de que la educación médica virtual es tan buena como la educación médica presencial, cuando se aplican las herramientas y un modelo pedagógico adecuado. Nosotros mantenemos esas herramientas y esos modelos pedagógicos con esas tecnologías siempre a favor de nuestros estudiantes
por eso nuestros estudiantes le sacan el mayor provecho. De hecho, hoy, a esta hora, se deben estar nuestros alumnos de la maestría de estética médica integral tomando docencia y los profesores están en Colombia. Pero entonces se le da apertura a tener profesores internacionales. Correcto. No tienen que esperar que venga el profesor a dar clases. Correcto, correcto. Si yo ahora mismo tomara mi teléfono, probablemente tenga a los alumnos conectados que están tomando. Yo siempre me entro a ver qué tal, cómo va la docencia. Están conectados a la clase de medicina estética. Y no solo ello, no solo contar con profesores internacionales, sino que en AMIR tienen la ventaja de que la titulación es una titulación internacional europea. Por ejemplo, esa maestría de medicina estética viene con la titulación de la UDIMA, de la Universidad de Distancia de Madrid, que es nuestro principal partner. Entonces, cuando una persona hace una maestría virtual, como la maestría en medicina estética, con el aval de la Universidad de Distancia de Madrid, ¿qué sucede? Que puede irse a ejercer a España como médico estético. Exacto. Porque para ejercer la medicina estética en España no hay que hacer el examen MIR, por ejemplo. O sea, la medicina estética como tal en España no forma parte del sistema MIR. O sea, se puede trabajar esa parte. Otra área de la parte formativa virtual, los cursos de formación de cara a exámenes nacionales e internacionales. Por ejemplo, el doctor que mencionaba anteriormente, que fue la calificación más alta, se preparó en medio de una pandemia. Exacto. Se preparó virtual, Sí. Y fue la calificación más alta. Y fue la calificación. Es el mejor ejemplo Sí. de que un buen modelo pedagógico con las mejores herramientas Y con la disposición. y con la disposición, Sí. con materiales, porque por ejemplo nuestros alumnos, si bien nosotros le entregamos un manual, un pack de manuales que consta de 22 manuales, lo que se van a formar ya sea para el MIR o para el ENUR, en físico, inmediatamente tienen acceso a una app, a una aplicación de manuales que lo tienen digitales. Porque no es verdad que un médico va a andar con 22 libros arriba. Los actuales no. Eso es mentira. Eso usted lo tiene en su casa y lo revisa. Es cierto. Entonces, nosotros no nos quedamos atrás Sí. y sabemos eso. Entonces, ahí es donde está el truco. O sea, hay que ir siempre a la vanguardia y saber cómo el médico se está formando y cómo cambia la formación de acuerdo a las generaciones. Esa app de manuales, un médico en emergencia, Tiene una herramienta. es una directa. herramienta que le sirve tanto para su día a día y su ejercicio médico como para su formación de cara a lo que está haciendo. O sea, hay que conjugar todo ese tipo de Hay cosas. que conjugarlo. ¿Y cómo ha sido la aceptación? Porque en nuestro país ha sido un poquito como rezagado a aceptar esa educación online. ¿Cómo ha sido la aceptación en AMIR de la educación online? Nosotros hemos tenido muy buena aceptación Sí. En cuanto a la educación online, por la experiencia que ya hemos acumulado y que el médico como tal, pues ya ha venido acostumbrándose Sí. a formarse, que hacen algunos cursos y lógicamente lo que le puso la tapa al pomo ha sido la pandemia. Exacto. El médico que no estaba acostumbrado tuvo que adaptarse. Eso es cierto. Entonces, ya ha sido un factor que ha jugado en favor de nosotros y de las instituciones formativas. Entonces, es ganar, ganar, porque el médico ahorra tiempo, las instituciones también pueden ofrecer mayor recurso. Nosotros tenemos profesores que imparten docencia probablemente en Pekín, Exacto. con las herramientas del lugar, con pizarras digitales, donde el alumno ve, interactúa, clases que son interactivas.
hay que conjugar esas Hay que herramientas y adaptarse a hay los que adaptarse. tiempos, sí, porque realmente es verdad, la pandemia ha hecho que uno, por obligación, si estoy trancado, la vida no se va a parar. Claro. Y eso hay que considerarlo porque se están aplicando hasta en los mismos colegios. O sea, Claro. llevamos las cosas de las dos formas. Por si se cierra, hay Claro, que seguir. Claro. Hay que seguir. Y en cuanto a la convalidación en el MESID, de esas titulaciones, porque sabe que siempre tenemos que convalidar. Sí. ¿Tienen la Sí, aprobación excelentísima directa? pregunta. Sí. A nosotros tener como partner principal la Universidad a Distancia de Madrid, que ya a su vez es un instituto superior avalado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESI, nuestros programas formativos no tienen ningún obstáculo para ser buenos y válidos en la República Dominicana. Sí, porque mucha gente tiene también ese temor. Tiene ese temor. Sí. De hecho, el ministro de Educación Superior estuvo hace poco en las instalaciones junto al presidente de la República inaugurando las instalaciones que producto de la pandemia no se habían inaugurado hace un tiempo. Porque aunque si bien nosotros llevamos en operaciones ya unos 2 o 3 años en el país, las instalaciones, debido a la situación de pandemia, no habían sido inauguradas oficialmente. ¿Y cómo manejan los horarios? Me imagino que tendrán estudiantes muchos que tendrán que estar trabajando y también van a hacer su posgrado o su maestría, o tienen que dedicarse a tiempo completo. No. Nuestros programas formativos son abiertos. Entonces, la ventaja que esto sugiere es que si hoy hay clase, por ejemplo, y un alumno no pudo conectarse, esas clases quedan alojadas en nuestros servidores y el alumno puede verla cuantas veces quiera. Es decir, no pierde su formación, queda ahí alojada, la ve tanto el que estuvo en clase como el que no estuvo, la puede ver independientemente, quedan allí disponibles. Si es para verla en dispositivos móviles, al cabo de 15 minutos de haber terminado la clase está disponible. Si es para verlas en ordenadores, en 24 horas la tienen disponible. Perfecto. Otra pregunta, porque me habló de que preparaban para los exámenes, me habló de que tenía el máster. A nivel de los cursos, ¿cuáles cursos ofrecen para los médicos? Cursos en educación médica continuada. Sí, exacto. Pues nosotros tenemos actualización en oftalmología, actualización en pediatría, en gastroenterología, actualización en medicina crítica, actualización en medicina de emergencia, por ejemplo, con especialistas de renombres internacionales. Esa actualización, mira, a nosotros ser una multinacional, conjugamos profesionales de gran reputación y renombre de muchos países. Por ejemplo, esa actualización, ese diplomado en medicina de emergencia nace en Costa Rica, con unos emergenciólogos que ahora no me llega el nombre a la mente, y no quiero pecar, mencionar un nombre que a lo mejor no sea, pero son reconocidos médicos emergenciólogos a nivel internacional, que son quienes llevan ese diplomado de medicina de emergencia. Tenemos diplomados en actualización en dermatología, en todas las áreas, en psiquiatría, los cursos propios para acceder a exámenes de exámenes de residencias médicas. Y la ventaja también que nosotros tenemos como institución, que es nuestro dicho, que nosotros decimos, AMIR, médicos formando médicos, es que los fundadores de AMIR son médicos. El doctor Jaime Campos Pavón, que es oftalmólogo. Y tenemos también al doctor Borja Ruiz Mateos, médico también. Sí. Al ser médicos que se han enfrentado al examen MIR, médicos exitosos, pues conocen los procesos y estamos rodeados de médicos. Por ejemplo, AMIR Dominicana cuenta aquí con el lujazo de tener al director académico de todo el grupo
a nivel de Latinoamérica. El director académico de Latinoamérica del Grupo AMIR reside en República Dominicana y es una ventaja fundamental para la institución. Empuja todo lo que tiene que ver los procesos formativos para Latinoamérica desde República Dominicana. El doctor Javier Alonso, un gran médico, autor de libros, Sí. escritor que ha escrito manuales y autor de manuales propio de nuestra institución, como el manual ENUR, el que utilizamos aquí, junto con otros médicos dominicanos. Sí. O sea que su carpeta es bastante muy amplia amplia. en información. Es muy y, amplia. No es solamente te acompañamos y pasamos el otro peldaño si quieres con nosotros. Exactamente, vamos ahí, Sí. todo el tiempo. Y los resultados que No, sean. Claro, claro. Ese es otro aspecto, Sí. porque no es solamente decir, mira, tengo esto, bien, y de esto que yo saco. Por ejemplo, un médico que decide formarse con nosotros de cara al examen MIR de España, sale magíster en razonamiento clínico. Lo que hablábamos antes, de que nuestros estudiantes deben tener una integración de los Con el conocimientos. raciocinio. Exacto. Un médico que se forma con nosotros de cara al examen MIR de España, al final sale como magíster en razonamiento clínico por la Universidad de Distancia de Madrid. Es decir, que no ha perdido su tiempo, aún no logre conseguir una plaza como residente en España. Es decir, yo te estoy formando para un examen, pero al final, si tú no logras entrar como especialista, te estoy entregando un título de magíster. O sea, tú no has perdido el tiempo con nosotros. Entiendo. Es ganar, ganar. Ganar, exacto. Y ojo, hay una diferencia abismal entre lo que tú aprendes en la universidad a lo que tú vas a ver con nosotros como academia. Porque nosotros, olvídate de lo que tú aprendiste en la universidad. Desprograma ese cerebro. Es totalmente distinto. Son dos cosas distintas. En la universidad usted aprende para aprobar exámenes. Y en la realidad, en nuestra realidad, usted aprende porque tiene exámenes y hay que pasar asignatura. Aquí usted tiene que aprender a conceptualizar, a tener, a aprender, a discernir en una pregunta, a interpretar lo que se te está diciendo, que es un problema muy serio que nosotros tenemos. Cuando tú sientas a un médico a que tiene que hacer un examen de 5 horas, como el examen MIR, que ahora le han quitado algo, pero cuando tú tienes que enfrentar a un médico a un examen de 5 horas, cuando lo normal es 2 horas, comienzan los nervios. No, me imagino que también en un momento tanta información tiende a paralizar por un momento, porque la capacidad que tiene una persona de aguantar la información, siempre se dice que son 45 minutos y que descanse un poco. Claro, entonces el examen MIR, por ejemplo, que tiene esa duración, no te permite descanso, te permite ir al baño, pero no te permite descanso. Sí. Y es un examen que trae imágenes. Por ejemplo, el examen de aquí no te ponen una imagen. Por ejemplo, en el examen MIR tú te puedes encontrar un fondo de ojo. Interpréteme ese fondo de ojo. O pregunta 42, enlazada a la imagen número 4. Y usted tiene que buscarla. Nosotros hace poco comenzamos a enlazar una pregunta con otra en el ENUR, que es una novedad en el examen de aquí. Pero son cosas que nosotros tenemos que ir inculcando en el médico y que lo va aprendiendo poco a poco, porque cuando nosotros nos llegan esos estudiantes, tenemos que enseñarles a que son 5 horas, por ejemplo. Doctor, volviendo a hablar, ahorita le pregunté, ¿cómo ha sido el éxito del programa? O sea, ¿cuáles han sido los resultados que usted ha podido
podido presenciar que se hacen, o sea, es un orgullo, me imagino, cada vez que un estudiante sale, recomienda, porque siempre Claro. llegan por recomendación. Claro. ¿Cómo se ha percibido ese éxito? Nosotros nos llena de orgullo el que nuestros estudiantes consigan las plazas por las que han soñado. Sí. Es de una manera tal que nuestros estudiantes, cuando nos escriben, nos dicen, que me recomendaron el curso porque soy amigo de fulano. Es una realidad, por ejemplo, el examen nacional de residencia médica. Los alumnos llegan ya recomendaciones, que a fulano, a mi compañero de universidad le fue muy bien con ustedes, que quiero hacer el curso con ustedes. Los resultados de AMIR en el examen nacional de residencia médica son excelentes. Si nosotros de cada 100 estudiantes que tenemos, entre un 70 y un 75% de ellos aprueba el examen. Ahora bien, aprobar el examen es una parte del proceso. Luego hay que ir a concurso. Y en el concurso se entran muchas cosas. Que si hay lauros académicos, que si hizo una buena entrevista, y hay puntos que hay que le suman. Esa es una parte del proceso. En cuanto a programas de maestrías y posgrado, bueno, pues los conocimientos que han adquirido nos ha servido a nosotros como base sólida para que esos egresados recomienden nuestros programas a su vez a otros compañeros y vengan a formarse con nosotros. Nosotros vamos ahora por la segunda promoción en el máster de medicina estética en el país, porque el máster va por la 12ª edición. Perfecto. Doctor, ha sido un placer tenerlo con nosotros. De sus contactos, para si cualquier persona que vea el programa esté interesado, sobre todo esta amplia tasa de profesionales que tenemos que tienen ese deseo y ese ímpetu de seguir su educación. Muy bien, nosotros estamos como AMIR Dominicana, que institucionalmente nos pueden buscar en Facebook, en Instagram. Estamos en la Plaza Novocentro, en el tercer nivel de la Plaza Novocentro. Y mi contacto, yo soy Manuel Fernández, me pueden buscar, y mi contacto es el 809-868-1149. Estamos disponibles para cualquier consulta y cualquier consejo que necesiten de cara a cualquier proceso formativo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes por acompañarnos desde su casa. Este fue su programa Hablemos de Salud. Thank you.